Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más, a la segunda sesión de literatura 2. Y hoy vamos a ver un tema bastante interesante, bastante necesario para nuestra formación literaria. Y bueno, nuestro tema del día de hoy es la literatura. La literatura. Sí, maestra, ya lo sabemos. No, la lírica, perdón, la lírica, ¿no? Y nuestro objetivo será identificar los diferentes tipos y variantes del género literario. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a hacer durante la sesión es precisamente ver cómo se constituye el género lírico, cuáles son sus componentes, a qué nos referimos cuando nosotros estamos hablando de lírica. ¿A qué nos referimos cuando nosotros estamos hablando de lírica? De lo que conocemos coloquialmente como poesía. Sí, esto es lo que nosotros conocemos como poesía, ¿vale? Eh, y bueno, antes que nada quisiera yo grabar que muchos de ustedes no han entregado las tareas como tiene que ser, ¿ok? Me las están entregando muy mal, no me las entregaron como debe de ser, ni siquiera están haciendo los resúmenes correctos y eso me parece que les va a tener algún problema, les va a dar problemas a la hora de las calificaciones. Ya se los señalé, se los puse en los comentarios, la tarea no es la correcta y bueno, espero que ahora lo corrijan porque si no, pues íbamos a tener problemas al terminar nuestra sesión. Entonces, recuerden que se trata de un resumen de sesión y también recuerden por favor que el nombre de su archivo de la tarea tiene que ser el su nombre y el número de sesión que estamos hablando. El número de sesión que es en este caso sería su nombre, Pedro López, Ricardo López, no sé, sesión número 2. No se les vaya a olvidar, ¿vale? Porque si no, si no vamos a tener un grave problema. Estoy grabando con una nueva herramienta y espero que no tenga ningún problema, ¿no? Me lo hacen saber de manera inmediata, por favor. Bueno, primero vamos a empezar con un tema titulado la polisemia. ¿Okay? ¿Qué es la polisemia?
La polisemia es la pluralidad de significados en una palabra, ¿ok? Polisemia es la pluralidad de significados que tiene una palabra, ¿sí? Esta diversidad de significados, ustedes me van a decir, bueno, maestra, pero si tiene muchos significados, ¿cómo voy a saber a qué se refiere cuando me está usted hablando de una palabra en un sentido y la misma palabra en otro sentido? ¿Cómo voy a identificar las diferencias? Y entonces, pues, ¿cómo se les ocurre a ustedes que voy a identificar las diferencias entre una palabra y otra? ¿No? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues depende del contexto, ¿sí? Va a depender mucho del contexto. Las palabras polisémicas, como ya lo dijimos, tienen mucho significado, de ahí viene poli, el prefijo poli, según los actos de comunicación empleados. Es decir, el significado depende del conjunto de palabras que acompañan y precisan su significado, de la situación o conjunto de circunstancias que rodean al acto comunicativo y la precisión léxica, que consiste en utilizar las palabras y expresiones cuyo significado corresponde con exactitud con el contexto y las circunstancias. Ellas intervienen en los aspectos denotativos y connotativos del significado. Por ejemplo, inclinación. Nosotros tenemos la palabra inclinación. No sé si pueda yo escribir en algún lugar. Okay. ¿Puedo escribir? No, aquí está. No, ya moví esto. Perdón, somos nuevos en esta herramienta. Espero que yo no sea la única profesora que está así como temblando con esto. A ver, tenemos el ejemplo. Así, mire. Inclinación. Poquito de paciencia, sus profesores no nacieron sabiendo. Inclinación. La pendiente tiene una inclinación de 20 grados. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. El corazón del hombre se inclinó a la sensualidad de la mujer. Tercer ejemplo. El súbdito se inclinó ante su rey. Clavo. Otra palabra polisémica. Compra 5 clavos de 2 pulgadas. 2. Diste en el clavo, solucionaste el problema. 3. El mole, entre otros condimentos, lleva clavo. Aquí se ve mucho mejor a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Se supone que es una palabra que se escribe igual o que se escribe casi igual, pero dependiendo del contexto es el significado que va a tener la palabra, ¿no? En el primer ejemplo, compra 5 clavos de 2 pulgadas. ¿A qué tipo de clavo me estoy refiriendo? ¿Sí? ¿Ustedes a qué tipo de clavo creen que me estoy refiriendo? Cómprame 2 clavos o 5 clavos de 2 pulgadas, por favor. A ver, Pedrito, vete a la ferretería a comprarme 5 clavos. ¿Qué creen que Pedrito me traiga? Pues precisamente estos pequeños objetos que tienen una cabecita, que el cuerpo va a medir 2 pulgadas. ¿No? Que va a medir 2 pulgadas el clavo. Y que son pues para unir ciertas cosas, para colgar los cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. En el segundo ejemplo dice, diste en el clavo, solucionaste el problema. ¿Qué quiere decir ahí? Aquí es más un juego de palabras, el clavo es más un asunto metafórico, no es que realmente yo haya dado en el clavo y lo haya clavado, como dicen por ahí, sino que es una forma de decir, has acertado,
ha solucionado el problema, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un clavo metafórico y es un recurso literario que utilizamos para decir lo has hecho bastante, bastante bien. El mole, 3. El mole, entre otros condimentos, lleva clavo. Bueno, clavo no le estás echando el clavo de la ferretería, ni tampoco le estás poniendo un clavo metafórico al mole, sino de que estamos hablando del condimento. ¿Ok? Del condimento. Entonces, cuando ustedes utilicen palabras polisémicas, intenten por favor que haya algo así como el contexto que sea claro y que pues me explique exactamente a qué me refiero, ¿no? Si yo digo me gusta el clavo, puede sonar un poco extraño en el sentido de que no entiendo si te refieres al comino o si te refieres a el clavo físico, ¿no? O el clavo está muy pesado. El clavo es pesado, por ejemplo. El clavo es pesado, a ver, vamos a poner aquí. Si ustedes están escuchando unas cumbias, son los panaderos que viven abajo de mí, en el piso de abajo, y son muy ruidosos. A ver, en este ejemplo, el clavo es pesado. Habíamos acordado que la palabra clavo es una palabra polisémica, ¿ok? Entonces, yo con este contexto no podría decir exactamente si me refiero al clavo de la ferretería o al clavo de condimento, porque esta oración podría referirse exactamente a las dos, ¿no? El clavo es pesado, el clavo de la ferretería está muy pesado, o el clavo como condimento es pesado, ¿no? Si ustedes comen clavos, cominos en exceso, bueno, ya les cuento cómo les queda la pancita, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de utilizar palabras polisémicas, denles un contexto adecuado para que el lector pueda comprender a qué se está refiriendo. Y en esta segunda unidad que estamos hablando de la lírica, es muy importante que tengamos en cuenta las palabras polisémicas y cómo las podemos utilizar, ¿vale? Bueno, un tercer ejemplo sería heroico. 1. El acto del hombre fue heroico. El acto del hombre fue heroico. 2. El poema heroico no fue terminado por... Ay, Jesús de Veracruz. Ay, perdón. Ay, Dios mío, es que desde la mañana estoy con la alergia. Perdón. Yo no sé ya ni sé a qué soy alérgica. El segundo ejemplo sería el poema heroico no fue terminado por el poeta. Y tercero, el momento menos esperado de su decisión fue heroica. ¿Sí? Tres cosas distintas aunque suenen las mismas palabras. Ahora ustedes en su trabajo, en su resumen, me hacen por favor, me escogen dos palabras que tengan significados polisémicos y por favor me hacen 2 o 3 oraciones utilizando los diferentes significados de cada palabra, ¿sí? Se me ocurre una palabra, el vaso, ¿no? El vaso que regalaron en la boda tiene el nombre de los novios. 2. El vaso es un órgano muy importante. ¿Sí? Vaso tendría vaso con B, con V,
Vaso. Puede ser de dos. El vaso está hermoso. O me enfermé del vaso. Punto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la palabra sería vaso y mis dos ejemplos ahí están. Entonces, ustedes tienen 3 minutitos para, por favor, decirme 2 palabras polisémicas y 2 enunciados con cada palabra, es decir, 4 enunciados. Y me los ponen en su tarea, ¿vale? Pero háganlo ahora mismo. Tienen 3 minutos.
Bueno, ¿cómo quedó la cosa? Espero que haya quedado bien, ¿vale? Vamos a seguir, se los voy a estar revisando en sus tareillas, pero no creo que tenga un mayor problema, ¿verdad? Vamos entonces a seguir y quiero leerles un texto para que determinemos ciertos aspectos. Les voy a leer el texto y después vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Es un fragmento de un texto que se llama ¿Quién fue el niño héroe que se arrojó envuelto en la bandera? Fragmento. Papá, me preguntó ayer María del Rosario, ¿cuál de los niños héroes fue el que se envolvió en la bandera y se arrojó desde lo alto del castillo de Chapultepec en la invasión de Norteamérica? Hay contradicciones sobre eso, contesté. La tradición oral, la más propagada y la que tiene más arraigo en el pueblo, sostiene que fue Juan Escutia, un joven subteniente de artillería quien había ingresado al colegio militar el 8 de septiembre de 1847, apenas 5 días antes de la epopeya. Su cadáver fue hallado en la falda del cerro que mira al oriente, junto al cuerpo de otro niño cadete, Francisco Márquez. Esa tradición afirma que Juan, oriundo de Tepic, estaba de guardia en el edificio del colegio, que cuando fue atacado por las tropas invasoras y la situación se volvió insostenible, tuvo el temor de que la bandera cayese en poder del enemigo, por lo que se envolvió en ella y se arrojó desde lo alto para estrellarse contra las rocas. Dices que hay otras versiones. Sí. Fin del texto. Esto es de Joaquín Sánchez Matamoros, Espigas de la Historia, ¿vale? Escrito en 1990. Bueno, este texto, lo que yo quiero que ustedes hagan ahorita, que identifiquen y que me lo pongan en su reporte de sesión, es que me determinen la situación comunicativa del texto. Es decir, ¿quién fue el niño héroe que se arrojó envuelto en la bandera? La pregunta, repito, es ¿quién fue el niño héroe que se arrojó envuelto en la bandera? Es la pregunta que tienen que contestar. Tienen un minuto. Si quieren ustedes repetir la grabación, pueden hacerlo. Tienen un minuto, minuto y medio para contestar. ¿Quién fue el niño que se arrojó? Y por qué no, pónganme por ahí qué piensan ustedes de los niños héroes. ¿Es una historia verdadera? ¿Es una historia falsa? ¿Les suena algo bonito? ¿Les parece algo heroico? ¿O les parece algo bastante salido de la cabeza de un historiador extraño y loco? Bueno, cinco rengloncitos porque quiero ver cómo me están redactando. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó?
Vamos a continuar con nuestra clase y ahora sí vamos a lo que te truje chencha, dijeran por ahí. Vamos a hablar del lenguaje denotativo y connotativo, ¿ok? ¿Qué es un lenguaje denotativo y qué es un lenguaje connotativo? ¿A qué le suena? El lenguaje denotativo se da cuando se emplea el significado literal de una palabra. Es decir, el significado que se encuentra en el diccionario. Ese será el significado literal. Te voy a matar en sentido literal. Córrele, mi rey, porque te van a matar, te van a ahorcar, te van a hacer tontería y media y te van a matar. Ese es el sentido literal, ¿sí? Te quiero comer. Bueno, es algo que diría Hannibal Lecter. Te quiero comer. ¿Por qué? Pues en el sentido literal es que realmente quiero rebanarte un pedacito de pierna, hacerla al horno, meterla en un sándwich y comérmela. Ese es el sentido literal. Te quiero comer. Te voy a matar. ¿Qué otra? ¿Qué otra podría ser literal? Me estoy muriendo de hambre. Literalmente, me estoy muriendo de hambre, es decir, que estoy todo famélico, que llevo 10 días sin comer, que ya no aguanto y que estoy a 3 de morirme. ¿Sí? Ese es el lenguaje denotativo. Denotativo, ¿qué quiere decir? Literalmente, es decir, apegado al sentido de la palabra, al sentido que el diccionario le da a la palabra. Por otro lado, tenemos el lenguaje connotativo. Es aquel con el que hablamos en el sentido figurado. Sentido figurado. Es decir, en el que se emplea un significado distinto al que encontramos en un diccionario, pues su significado es de carácter emocional, es decir, de carácter expresivo. Expresivo. Vamos con lo mismo. ¡Ay! No me trajiste mis esquites. Te voy a matar. Bueno, aquí en un sentido connotativo, ¿qué quiere decir? Pues que estoy muy enojada y que probablemente no te hable en la siguiente hora porque yo quería mis esquites, ¿vale? Pero no me los trajiste. No es que voy a agarrar el cuchillo y Mauser, 20 puñaladas por no traerle los esquites, ¿no? No, ese es un significado connotativo. Si fuera denotativo, córrele porque te van a matar. O te quiero comer a besos. En el significado denotativo, perdón, en el significado connotativo, que quiere decir, pues que me gustas tanto, te quiero besar mucho, pero en ningún momento te voy a arrancar la pierna, ni los ojos, ni me los voy a comer. ¿Sale? Me estoy muriendo de hambre. Bueno, no me estoy muriendo, o sea, comí en la mañana unos chilaquiles sabrosones, pero ya han pasado 6 horas y ya tengo muchísima hambre. No me estoy muriendo, pero sí tengo muchísima hambre. Entonces, el significado de la palabra, de una palabra, puede ser figurativo o puede ser literal. Literal, que se apega estrictamente a su significado en el diccionario y por lo tanto estamos hablando del lenguaje denotativo, y figurativo, que tiene que ver más con expresiones, sentimientos, deseos, donde donde no nos estamos apegando tanto al significado literal de la palabra, al significado que se encuentra en el diccionario, y ese será el lenguaje connotativo. ¿Sí? Un clavo saca otro clavo, es la imagen que tienen ahora mismo en la pantalla. Pues realmente no es que un clavito salga ahí, se desclave solito y con sus manitas coja otro clavito y lo saque, sino pues se refiere a un hecho amoroso. Vean, ¿no? El lenguaje connotativo tiene que ver más con los sentimientos, con las expresiones, y que vulgarmente se cree que después de una decepción amorosa, pues lo más recomendable es volver al ruedo lo más rápido posible
y ¿por qué no intentar una nueva relación con una nueva persona? No sé si funcione, yo creo que es muy, pues no es recomendable. Primero hay que sanarse las heridas y después todo lo demás. Vamos a hacer un cuadro, hagan ustedes el cuadro. Yo no les pongo todo en la pantalla porque, tienen que trabajar ustedes, ¿vale? Vamos a hacer un cuadro, una tabla de 2 columnas con 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, 2 columnas y 6 filas. Y en la primera columna vamos a poner lenguaje denotativo, en la segunda columna lenguaje connotativo y vamos a poner sus diferencias en cada una de las columnas. Lenguaje denotativo y del otro lado lenguaje connotativo. Primera característica, lenguaje denotativo. Es real. Del lado del connotativo es imaginario, ¿sí? Lenguaje denotativo es objetivo. Es decir, no mezcla sentimientos, emociones, percepciones, ideas. Por el contrario, pongan en el lenguaje connotativo es subjetivo. Tiene que ver con ideas, con emociones, con pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Lenguaje denotativo, tercera característica, es directo. Del lado del connotativo es emotivo. Lenguaje denotativo. No origina dudas al grupo de hablantes que lo practican. No origina dudas al grupo de practicantes, al grupo de habitantes que lo practican. Lenguaje connotativo es complejo. Fíjense que una vez estábamos conviviendo con unos extranjeros y pues se nos ocurrió decirle, ay, no manches. Y el extranjero así como de, ¿qué estoy manchando? ¿Dónde te estoy ensuciando? Dime dónde te estoy ensuciando para limpiarlo. Claro, ¿qué pasó ahí? Uno le está hablando en lenguaje connotativo y el extranjero lo entendió de forma denotativa. También me pasa mucho cuando viajo. El otro día estaba yo en otro país y se acerca el mesero a pedir, a tomar ¿cómo se llama? La orden. Y ya, no, pues un chuletón. Ah, sí, un chuletón. ¿Y qué quieres de tomar? Y yo, ahorita te digo. Yo acabo de ir a desayunar y precisamente también le dije eso al muchacho. Ahorita te digo. ¿Y qué hizo el mesero mexicano? El mesero mexicano dijo, vale, y se dio la vuelta y se fue. Pero el mesero extranjero, la otra vez que le dije, ahorita te digo que quiero de tomar, se quedó esperándome. Y yo, ahorita. Y el mesero, sí, está bien. Y se quedó ahí. Y me tomó algunos segundos entender qué estaba pasando. Que el significado de ahorita en ese país era precisamente right now, cosa que en México no sucede. Y que precisamente cuando en la mañana estaba yo con un mesero mexicano en México, entendió que el ahorita es un tiempo indeterminado y que cuando ya me dé sed, yo le voy a hablar, le voy a decir, dame un vaso de agua, dame una Coca-Cola, dame un café, dame un té, whatever, ¿no? Pero claro, en el extranjero, el ahorita tiene un significado completamente distinto al significado mexicano, ¿no? Y el chavo, a la hora de escuchar ahorita, pues dijo, en este momento, la señorita me va a decir que desea comer, que desea tomar, perdón. Entonces, el lenguaje denotativo no origina dudas al grupo de hablantes que lo practica, mientras el lenguaje connotativo es complejo. Una persona, por ejemplo, que no está en ese país o que no está acostumbrada a ese tipo de idioma en el país, ese tipo de léxico, pues le será complejo entender a qué te refieres. La última característica del lenguaje denotativo será
que es propio de los textos informativos y científicos. Y el connotativo es propio de los textos literarios, ¿ok? En un texto científico nunca vamos a encontrar un clavo saca a otro clavo, ¿no? Porque eso pertenece más a los textos denotativos, a los textos literarios, a la poesía, a la dramaturgia, al ensayo, por ejemplo, ¿no? En un texto científico yo no puedo poner piedra de sol, por ejemplo, porque los científicos me van a decir, perdón, pero el sol está compuesto en su mayoría de gas, no puedes hacer algo sólido como una piedra. Sin embargo, en un texto literario, en una poesía, una de las poesías más famosas de Octavio Paz, nuestro único ganador del Nobel de Literatura, pues su poesía más famosa es Piedra de Sol. Y no quiere decir realmente que haya una piedra de sol, ¿vale? Sino lo que quiere decir o a lo que se refiere Octavio Paz es al calendario azteca. Para Octavio Paz, piedra de sol significa calendario azteca y es al que se refiere. Entonces, vamos a recapitular. Lenguaje denotativo es el uso de la palabra en su sentido literal, es objetivo, es directo, no genera dudas y se relaciona y se utiliza más en textos científicos. Por el contrario, el lenguaje connotativo es metafórico, no hace uso o no se refiere al uso literal de la palabra, al uso que el diccionario marca, es subjetivo, tiene en cuenta las emociones, los pensamientos, los sentimientos de quien lo dice, de quien lo pronuncia. Suele ser complejo, por ejemplo, cuando cambiamos los significados o cuando cambiamos las palabras en distintos países y es propio de los textos literarios, ¿vale? Vamos a dar algunos ejemplos para que esto nos quede un poco más claro y ustedes sepan más o menos a qué nos estamos refiriendo. Quiero darles unos ejemplos de lenguaje denotativo. 1. La composición escrita es un arte. La composición escrita es un arte, claro que es un arte, por eso hay un premio Nobel de literatura. Por eso, gracias a la composición escrita, tenemos o conocemos los poemas de Homero, los poemas de Siodo, los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, los magníficos ensayos de Octavio Paz, los cuentos de Gabriel García Márquez, las narraciones de Alfonso Reyes, y son maravillosas, son un arte. ¿Okay? Desde la antigüedad se consideraba la escritura como un arte. Entonces, no estoy hablando en sentido figurado. El sentido figurado sería tus ojos son arte. Pues no es que tus ojos estén expuestos en el Museo del Louvre o en el Prado. No. Es un sentido connotativo. En un sentido denotativo, la composición escrita es un arte. 2. Del lenguaje denotativo. Mis amigos estudiaron toda la noche matemáticas. Mis amigos estudiaron toda la noche matemáticas. Bueno, en realidad toda la noche estos chamacos se la pasaron haciendo ecuaciones porque mañana o el día siguiente tenían un examen de matemáticas. O sea, literalmente estoy diciendo, toda la noche se la pasaron estudiando matemáticas. 3. Lenguaje denotativo. Es importante distinguir entre área y superficie. ¿Sí? Para poder cursar matemáticas, para poder cursar geometría, es importante distinguir entre el área y la superficie. En un lenguaje connotativo, ahí les van los ejemplos. La eternidad es el largo del cabello de una mujer. La eternidad es el largo de cabello de una mujer. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Es un juego de palabras que literalmente no diría nada, pero que lo puedo entender, ¿sí?
a lo mejor se está refiriendo a que el cabello de esa mujer es muy, muy, muy largo. Y por eso dice que la eternidad es el cabello de una mujer. 2. La noche ya se desnuda en mi cama. La noche ya se desnuda en mi cama. Bueno, ¿qué quiero decir ahí? No es que realmente esté la noche acostadita sin taparse, porque no puede suceder. O sea, lo que estoy diciendo es que, bueno, a lo mejor esta noche es muy oscura, es muy fría, y así la siento yo desde mi camita. 3. En mi corazón habita el silencio impaciente de la espera. En mi corazón habita el silencio impaciente de la espera. Pues también no estoy diciendo nada, o sea, la espera no tiene silencio. En mi corazón no puede habitar nada porque mi corazón está lleno de arterias y de coronarias y de sangre. Ya no cabe nada más. Ya no cabe nada más. No puedo meter más inquilinos ahí. Bueno, espero que les haya quedado claro qué onda con el sentido denotativo y connotativo. Lo que quiero que me hagan es otro ejercicio, porque pues claro, estamos en literatura, hay que escribir. Yo les dije la clase pasada que lo que queremos es que ustedes no solamente identifiquen ciertos elementos, sino que también vayan soltando la pluma. ¿Quién sabe si al rato nos sale en este grupo un Ángeles Mastretta, un Octavio Paz, un Juan José Arriola, un José Revueltas, una Rosario Castellanos? Y miren, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se vale soñar. Entonces quiero que ustedes ahorita me hagan un ejercicio. Tienen unos 5 minutitos, ¿sí? Aparte con el internet es súper rápido, entonces tienen 5 minutitos para hacerlo. Quiero que me pongan en una tabla, otra tabla maestra, sí, otra tabla, 3 columnas. En la primera columna me ponen definición. Ahorita les explico, pero quiero que sean 3 columnas en una definición. En la siguiente le van a poner uso denotativo y en la siguiente uso connotativo. ¿Ok? Entonces, espérenme tantito, voy a hacer esto chiquito para que ustedes puedan ver más o menos a qué me refiero. Bueno, se hace chiquito. Ahí. Entonces tenemos un cuadro de texto, ¿sí? Y en la primera vamos a ponerle definición. Es en la primera columna, luego en la siguiente columna, uso denotativo. Y luego en la tercera columna, uso connotativo. ¿Vale? Y entonces abajo, en la primera columna, segunda fila, ojo, 2 puntos. En la tercera fila, elote, rubí, oscuro y sol. ¿Vale? Entonces, definición de ojo, me la buscan rápidamente, lo googlean, no hay problema. Ojo, órgano de la vista. Ok, entonces, en uso denotativo, un ejemplo.
se lastimó el ojo. Y en uso connotativo, fueron al ojo de agua, ¿no? Así ustedes abajo, elote, me dan la definición, en la siguiente columna me dan un ejemplo de uso denotativo y un ejemplo de uso connotativo. Rubí, lo mismo, oscuro mismo y sol mismo. Algo pequeñito, no se quieran explotar aquí. Ya me saquen un poema tipo Piedra de Sol que es largo, largo, largo. Se los voy a poner en el panel para que lo escuchen. Es muy bonito, pero es largo. Habla de México. Ya saben que Octavio Paz, ese era su tema favorito. Explorar lo que viene siendo la mexicanidad, ¿vale? Bueno, tienen 5 minutos. Igual me lo ponen en su resumen y corre tiempo.
Bueno, eh, espero que ya hayan terminado. Ya saben, mándenmelo por favor a como tarea el resumen y ya no pongan opinión porque pues están haciendo los ejercicios. Vamos a dejarla ahí, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a dejarla ahí porque ya terminamos estos temas y seguiríamos precisamente ya de entrada con lo que quiere decir la lírica. Lo que hicimos ahora fue fundamental, sentar las bases que vamos a necesitar, que ustedes necesitan y el contexto, el conocimiento en general para poder hablar de la lírica. Porque claro, yo empiezo, y si yo empiezo a hablarles de lírica sin explicarles todo esto y empiezo, no es que muero de ti, amor, de amor de ti, y ustedes, no, pues hay que llevarte al médico, si ya te estás muriendo hay que hacerte un chequeo, porque pues no manches, el cáncer avanza bien rápido, pero el cáncer es curable. O espero curarme de ti en unos días. Me receto tiempo. Claro, si ustedes no saben todo esto, pues no van a entender la poesía. Bueno, más que entender, no van a saber de qué estamos hablando. Entonces, sí era fundamental, sí era importante que analizáramos estos aspectos del lenguaje, estos sentidos, para poder seguir avanzando. Acuérdense que hay distintos tipos de lenguaje, de usos del lenguaje. Tenemos 6 usos del lenguaje y uno de ellos precisamente es el lenguaje referencial, en su función referencial, que dice las cosas tal y como son. Esta botella es rosa, pero también tenemos el lenguaje en su sentido, en su uso emocional, en su sentido eh, donde queremos expresar los sentimientos. Me gusta esta botella. Y otro que es el lenguaje en su uso poético, ¿sí? La botella del mar, de la piedra de la eternidad, por ejemplo, ¿no? Ustedes no van a entender a qué me estoy refiriendo con todo eso, si no hemos visto con anterioridad a qué nos referíamos. Entonces, vamos a dejarle aquí, continuamos la siguiente sesión, ya saben, un abrazo muy, muy grande. Espero que les vaya muy bien. Dudas, comentarios, problemas que tengan ustedes por ahí, me lo hacen saber inmediatamente y nos estamos viendo en próximos días. Un abrazo grande.